Bueno, vivimos en una época verdaderamente fascinante desde el punto de vista del conocimiento porque todas las noticias que van saliendo poco a poco y que son casi incluso difíciles de conseguir o de seguir, nos obliga a plantearnos siempre nuevas preguntas sobre la historia del hombre, por lo que plantearnos, cuestionarnos, de alguna manera no es solo un derecho sino un deber, así como que obviamente lo hacemos con los textos antiguos. Ahora también lo vemos con algunas curiosidades, incluso con ilustraciones que nos ayudan mucho a reflexionar sobre la presunta certeza que nosotros tenemos actualmente. A veces, cuando pensemos en la Biblia, pensamos en grandes sistemas y luego en realidad nos damos cuenta de que a veces se basa en una línea. Basta un pequeño paso, basta una pequeña historia para hacernos comprender, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos teológicos, filosóficos o metafísicos, nos hacen comprender cómo eran probablemente las cosas en el día a día. Aquí estamos en el segundo libro de Reyes, vamos a recordar el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, donde comienza diciendo que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ahora bien, Acab era un rey de Israel, esposo de Jezabel, que era princesa. Su nombre era Otros, también tendría el significado de amante de Baal. Y este rey, empujado por su esposa, se dedicó al culto de los llamados deidades Fénix, o de Fénix. Se dice que Moab se rebeló contra Israel. Moab era pariente de Israel porque descendía de Lot, sobrino de Abraham. Y le interesante es que esta historia de la lucha entre Moab e Israel encuentra una confirmación extrabíblica, una confirmación extraordinaria de que ya hemos mencionado, que es la estela de Mesa. Mesa era el rey de Moab, que cuenta precisamente esta historia, es decir, del conflicto que tuvo con los que él llamaba los de Yahvé, y cuenta su victoria y los sacrificios que hizo. He hablado extensamente sobre la estela de Mesa. La examiné línea por línea en las traducciones oficiales de este libro y aquí es interesante. ¿Por qué? Porque esta estela representa una confirmación histórica, arqueológica y extrabíblica de estos relatos bíblicos. Entonces ya esta primera línea, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor que es extraordinario. También porque la Biblia habla de Mesa. De hecho, habla de ello aquí en los capítulos siguientes. Por lo tanto, Mesa es un rey conocido desde la Biblia y es un rey conocido por la arqueología. Entonces existe una confirmación cruzada. Yo decía Acab, marido de Jezabel, estos tienen un hijo, Ocosías, que luego lo sucederá en el reino. Y el segundo libro de los reyes continúa diciendo, Ocosías se cayó de la ventana del aposento alto en Samaria y resultó herido. Entonces envió mensajeros con este orden: vayan y preguntad a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si sobreviviré a esta enfermedad mía. Ahora bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque mientras tanto se traduce esta figura de Baal-Zebub, que, combinado con Baal Peor, es una figura que luego pasó a la tradición cristiana en forma demoníaca. Vean, Baal Peor era una deidad llamada así porque sus sacrificios, que en todo mejor caso son los ritos que pedía que celebraban en el monte Peor, pero Peor también significa apertura. Eso es lo que significa, exposición. Ya lo había explicado, pero lo recuerdo, para no obligaros necesariamente a ir a buscar esa conferencia donde lo expliqué, porque hacía sacrificio, o mejor dicho, pedía ritos en lo que estuviera involucrado actividad sexual. Muchas veces los israelitas abandonaron a Yahvé para ir a Baal Peor, llamado por las mujeres moabitas, para celebrar estos ritos sexuales. Y obviamente Yahvé los castigó muy duramente. Baal Peor luego fue transliterado a Baal Fegor y se convirtió en Baal Fegor, de la tradición demoníaca medieval y por lo tanto uno de los diablitos. En realidad era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé, tanto que aquí dice, ve y pregunta a Baal-Zebub, otra deidad, otro Elohim, que de hecho se define aquí como Elohim de Ecrón. Ecrón era un pueblo que era parte de la Pentápolis filistea.
Entonces este rey de Israel envía y le pregunta a este Baal-Zebú. Ahora, Zebú es un epíteto que se traduce como por tanto Baal-Zebú, señor de las moscas, usado con cierto sarcasmo porque Zebú indicaba el principado, por lo tanto Baal-Zebú significaba señor del principado. Por lo tanto, un Elohim poderoso que entre otras cosas también estaba vinculado al poder de curar, así como otras de las llamadas divinidades del tiempo. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafaels, que significa el que cura. Entonces, digamos, Els especializados, diríamos, en el campo médico. Entonces, Ocosías envía a sus hombres a interrogar a este Baal-Zebú para averiguarlo, en definitiva, para tener la posibilidad de recuperarse en este accidente que le ocurrió al caer de la ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé le dijo al profeta Elías: ve y encuentra a los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay un Elohim en Israel para que vayas y consultes a Baal-Zebú, Elohim de Cron? Aquí una vez más, Yahvé y este Elohim son puestos al mismo nivel. No dice, esa otra persona no existe o esa otra persona no tiene poderes. Dice, ¿por qué vas con esa otra persona si ya estoy aquí? Y esta es de esas afirmaciones simples, inmediatas, francas, diría casi ingenuas, que nos hacen comprender cómo los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso este rey de Israel va a preguntar a otro porque obviamente, o evidentemente, digamos que por el accidente que le había ocurrido, confiaba más en el otro. Entonces los mensajeros van y luego regresan a Ocosías, y Ocosías le dice: ¿por qué has regresado? Le dijeron: vino a nuestro encuentro un hombre que nos dijo: volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, no hay ninguno, no hay algún Dios en Israel al que deben enviar y consultar a Baal-Zebú, al dios de Cron. Aquí en la Biblia siempre se usa el término Elohim. Luego sucede que Ocosías envía el grupo de 50 hombres. Se encuentra con Elías. Elías invoca la intervención de Yahvé, que los quema con un fuego desde arriba. Y esto se repite varias veces hasta que el último grupo, por así decirlo, se salva. Él es perdonado, pero Ocosías, que por lo tanto no tiene forma de tener contacto con este Elohim sanador, muere. Así que aquí nos encontramos realmente ante una de esas historias que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes, pero que en realidad nos ayuda a comprender cómo eran considerados los Elohim. Es decir, todos eran considerados, al menos los de este nivel, absolutamente equivalentes, así como Elohim de Moab, el primero que mencionamos. Fue un Elohim que reinó sobre una de las familias relativas de los israelíes. Así que aquí realmente tenemos otra instantánea de la distribución de poder de los Elohim en este territorio. Los Elohim que lucharon entre sí tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Nos encontramos pues ante una situación que parece muy clara. Entre otras cosas, el discurso de Elías, que luego pelea, tiene un choque, tiene un desafío con los llamados profetas de este Baal rival. ¿Qué hace? Él logra vencer este desafío de una manera muy astuta, muy sabia, con muchos conocimientos. Hablé en uno de los libros, en un capítulo entero, donde Elías, cuando Elías logra a través de su conocimiento prender fuego a todo un altar hecho de piedras sobre la víctima, cosa que no pueden hacer los profetas de Baal, es decir, del Señor de los Elohim, rival de Yahvé. Entonces este tipo de relatos son los que, más allá de los grandes discursos de la teología, metafísica o monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender en realidad una realidad cotidiana y muestran cómo los autores bíblicos realmente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad. Pero hay más, una curiosidad más. Hay una ciclografía publicada aquí en la apertura del libro de Reyes. Esta ciclografía es del año 1625 y representa precisamente de este lado el fuego que cae del cielo, invocado por Elías. Mientras que, por otra parte, en esa ciclografía representa a Yahvé y se representa bastante grande. Este grabado en madera fue colocado en una versión popular de la Biblia que había sido previamente aprobado por el Papa Sixto V. Y Yahvé representado cómodamente recostado sobre un carro celestial, es decir, sobre un carro volador de ruedas. Así estamos en 1625 y se representó con absoluta tranquilidad. Dios así, es decir, sobre un vehículo volador. Algo de lo que hemos hablado muchas veces. Lo interesante es que este grabado pertenece a una época de la Europa
que fue testigo de las décadas anteriores y por tanto de finales del siglo XVI de una serie de fenómenos que ocurrían en el cielo y que estaban representados gráficamente. Estoy pensando, por ejemplo, en las esferas voladoras en el cielo de Basilea, pienso en los cilindros voladores en los cielos de Nuremberg, piensa en aquellas preciosas imágenes con un objeto volador que se vio en los cielos de Arabia y que apareció en el libro editado de Basilea, si mal no recuerdo, en 1577. Tuve la suerte de ver un ejemplar de este en una restauración. Entonces estamos ante representaciones de fenómenos celestes, lo que ahora llamamos UAP, es decir, fenómenos aéreos no identificados de los que nos habló el Pentágono, y digo, el Pentágono los autorizó. Finalmente nos dio la oportunidad de hacernos preguntas y finalmente nos dio la oportunidad de revisar incluso los textos antiguos a la luz de lo que nos dijeron sin tener que escuchar esas respuestas simplistas que se dieron, esas preguntas que ahora requieren una verdad. Respuestas concretas, requieren al menos hipótesis de respuestas que tengan que ver con la realidad. Esa realidad que los antiguos nos representaban con lo que quizás llamaríamos incluso excesiva ingenuidad, pero que para ellos no era más que realismo, porque no se planteaban los problemas sobre los que nos preguntamos hoy, y por eso contaron las cosas como lo vieron sin necesidad de ocultarlo, darle metafísica, como lamentablemente se hace con nosotros hoy en día, hasta que hace muy poco, porque ahora la situación ha cambiado, ya lo hemos visto. Por eso hay historias simples como esta que se pueden revisar a la luz de nuevas hipótesis, nuevas conciencias, nuevas posibilidades de plantearnos preguntas que nos abren a un mundo realmente fascinante.